Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, pues el tema que quiero que desarrollemos hoy es lo referente a los métodos de regresión estadística. En los métodos de regresión estadística, bueno, particularmente tenemos que destacar el- la herramienta que es la regresión simple. ¿Qué es una regresión simple? Bueno, pues es el modelo más sencillo de regresión, porque sabemos que cuando analizamos una serie de variables, con frecuencia nos interesa ver qué tanta relación tiene una variable con otra. Es decir, en un par de variables, si hay una variable que es dependiente y la otra es independiente, y qué tanto porcentaje hay de dependencia entre ambas variables. Aquí tenemos el modelo eh, más sencillo para la regresión simple y como se dan cuenta, tiene solamente dos variables, y y xy. Esas son las dos variables importantes, ¿verdad? Y donde aquí estamos suponiendo que la variable xy es la variable independiente y la variable dependiente sería y. Estamos hablando que es un modelo, por eso se llama regresión simple, porque es únicamente con dos variables. Y donde suponemos que como si fuera una línea recta, pues esa línea recta pasa por cierto valor en el en el eje y es beta cero. Y bueno, por supuesto, la línea tiene una cierta pendiente dado por beta 1. Entonces tenemos que además, pues eso es una estimación que tiene un cierto error. Y el error le llamamos error epsilon i. Ese es el error. Entonces tenemos el error, el cruce con el eje y, la pendiente, y la variable x y la variable y. ¿Alguien me puede describir esta ecuación, por favor? Ahora vamos a preguntarles a diferentes personas. Tome nota de la ecuación, por favor, cópienla para poderles preguntar. ¿Ya la copiaron? Ya, profe. Ok. Vamos a comenzar con quién. Rafael, descríbame la ecuación, por favor. Rafael, creo que Rafael no está. ¿Sí, Es que Rafael? no lo escribí muy bien. A ver, Rafael, descríbame la ecuación, por favor. O dígamela así de corrido, ¿cómo es la ecuación para la regresión lineal? La regresión simple. Es que no la pude anotar bien. Carmilo, No lo apunté completo, profe. Nomás apunté la que es no lo entendí, profe. ahora vamos con una tercera oportunidad. Vamos con María. María, María no nos contesta. Vamos a dar una oportunidad a alguien que sí esté. Vamos a preguntarle a Misael. Profe, nomás digo una cosa, ¿cómo se lee la B? La B. Bueno, dígamela como lo recuerda, cómo la anotó. Pues yo la anoté, Y1 es igual a, eh, lo que es B0 y más BI, puede ser como comprendido, yo entiendo que no es limitante, sino que puede variar, no importa cuántos, BI, XI
más EI, que supongo que Sí. serán como periodos o así. Bueno, Misael sí le anotó. Tiene algunas dudas, pero sí anotó la ecuación. Carlos. Yo la verdad entré un poquito tarde y no alcancé a ver qué estaban viendo. A ver, Gabriela. Bueno, pues vamos a continuar. Muchachos, si les pido que tomen nota al menos de eso, les sugiero que sí lo hagan para que tengan la información, porque si no toman nota es un poco complicado, sobre todo para ustedes, ¿verdad? Entonces, repito, la ecuación de la regresión simple es y más es igual a beta cero. Esto parece una B, es una letra griega, se llama beta, beta cero, más beta 1, xi, más epsilon i. ¿Qué significa? Bueno, pues que la variable dependiente depende de qué, pues del valor de beta cero, que es el cruce con el eje de las y en el plano cartesiano, beta 1, que es la pendiente de la recta, xi es la variable independiente, y epsilon o ei es el error que se comete de estimación en esa ecuación. Vamos a preguntarle ahora a otras personas. Vamos a preguntarle, seguro me van a contestar correctamente. Vamos primero con Alejandra. Sí, profe. Descríbame la ecuación, por favor, de regresión simple. La verdad de que beta 0 más beta i x1 y que epsilon i era el error, pero lo demás no lo alcancé a apuntar muy bien. Ok. A ver, vamos a ver si le atino. Le podré preguntar, por ejemplo, a Brian. La ecuación de regresión simple, ¿Sí? lo de y es igual a beta 0 más beta 1 xy más epsilon i. Exactamente. ¿Y qué significa? El epsilon era el error, Lo el demás. epsilon i. El otro no recuerdo. Bueno, una última. Vamos con Odalis. Sí, profe. Descríbame la ecuación y explícamela. Pues la de regresión lineal que era igual beta 0 más beta 1 de xy más, la verdad es que no me acuerdo el nombre del otro factor, pero supongo que es como para determinar, es el punto inicial y después el punto en el que terminó, ¿no? Me imagino, para sacar alguna variación. Bueno, continuamos para que por favor se acuerden de esos detalles. Incluso aquí mismo nos dice que beta 0 y beta 1 son los parámetros desconocidos, son los que vamos a encontrar, beta 0 y beta 1, y que vamos a estimar. Donde y epsilon i son variables aleatorias. Epsilon i es el error aleatorio y la función de regresión está dada por esta ecuación. Entonces, aquí tenemos algunas fórmulas para calcular beta 0 y beta 1. Si se fijan, aquí tenemos que beta 1 está en función de sigma xy entre sigma al cuadrado x y beta 0 está en función de y media y de bi por x media. Es decir, ¿alguien sabe qué es sigma xy? Sigma xy, La sí, dígame. desviación, ¿De qué?
una desviación. Tiene que ver con la desviación y de hecho es una desviación, pero aquí realmente cuando hablamos tenemos que fijarnos en el subíndice. Cuando estamos hablando de una sola variable, estamos hablando de la varianza, ¿sí? Pero cuando tenemos dos letras, dos variables, estamos hablando de la covarianza. Aquí lo que nos está diciendo es que beta 1 lo calculamos con la división de covarianza en, bueno, la raíz cuadrada de la covarianza, porque esto es la raíz cuadrada, y entre lo que sería la varianza de X. Y beta 0 sería el por medio de Y, o la media de Y, menos B1 por la X media, o la media de X. Toman estas dos ecuaciones ahora. Si quieren, en adelante, para hacerlo más sencillo, vamos a manejarle B1 y B0. No es B, pero vamos a hacerlo porque es más fácil que usted lo recuerde. B mayúscula 1 y B mayúscula 0. Es igual a la raíz cuadrada de la covarianza entre la varianza de X y beta 0 es igual a Y media menos B1 X media. Ahí está. El coeficiente de la covarianza entre la varianza de X. Y en este caso, estamos hablando de Y media menos B1 por X media. Esa sería más o menos esa sería más o menos la descripción. Donde pues nos dice que el coeficiente B1, perdón, BI, porque vamos a manejar diferentes valores de B, representa el efecto sobre la respuesta cuando la variable aumenta en una unidad. Nos muestra el grado de respuesta. Entonces, ¿qué tan sensible es X1, perdón, Y con respecto a X1? Y esto nos da el grado de sensibilidad. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, tenemos el consumo de gasolina de un vehículo. Tenemos la velocidad media. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Al poner Y y X arriba, decimos que el consumo de gasolina, ¿de qué depende? De la velocidad promedio. Si la velocidad promedio aumenta, el consumo aumenta. Si la velocidad promedio baja, el consumo de gasolina baja. Pero en ese cálculo hay una diferencia que marcamos como el error. ¿Y cuál es el que puede provocar una diferencia? Llamado error. Pues que tenemos que tomar en cuenta del conductor. Depende cómo maneja el conductor para que esta relación se conserve en mayor o menor grado. También depende del tipo de carretera. A lo mejor es muy buen conductor, pero la carretera está en muy malas condiciones o tiene muchas curvas. O tal vez tengamos condiciones ambientales. ¿Cómo qué condiciones ambientales podríamos tener en un conductor que va en su vehículo? ¿Qué condiciones ambientales podrían afectar el desarrollo del avance? Que haya Puede ser neblina. por la neblina, por ejemplo. Entonces, todo lo demás puede estar bien, pero puede ser que haya neblina. Entonces, afecta la relación que haya entre el consumo de gasolina
y la velocidad media. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahora decimos que el presupuesto de una universidad, ¿de qué depende? Pues del número de alumnos. Observen que cuando manejamos dos variables, y y x, aquí planteamos que esto es la variable dependiente y este es la variable independiente. Cuando no sabemos de cuál es cuál, pues tenemos que hacer pruebas para ver qué es. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos escoger simplemente velocidad media y consumo. Y si yo les digo nada más velocidad media y consumo, ¿cuál sería variable independiente? Pues aquí ya les estoy diciendo que es la x. Pero podríamos hacer el siguiente razonamiento. Si yo varío el consumo, ¿va a variar la velocidad? ¿Qué me dicen ustedes? Si yo varío el consumo de gasolina, ¿significa que va a variar la velocidad promedio? ¿Qué piensan ustedes? No, porque significaría que tiene una velocidad constante. Ajá. También podría ser que a lo mejor recorre una mayor distancia y con eso hay mayor consumo. O bien que hay menos consumo porque hay menor distancia. O sea que el consumo no provoca cambios en la velocidad promedio. Por lo tanto, no podemos decir que la X depende de Y. La única manera es que Y depende de X. Lo mismo podemos manejar con otro ejemplo. Si yo aumento el número de alumnos, ¿habrá mayor presupuesto para la universidad? O bien, creo que está equivocado. Si yo cambio el presupuesto, aumento el presupuesto, ¿va a subir el número de alumnos? ¿Qué piensan ustedes? Pues dependiendo en qué invierta ese presupuesto. Podría ser, ¿verdad? Pero ¿es seguro que cambia el número de alumnos si aumentamos el presupuesto? Es No, no decir, es, a la universidad le van a invertir 1.000 millones de pesos. ¿Va a aumentar el número de alumnos? no es nada seguro. No, no es nada seguro. Entonces no podemos decir que la X depende de Y. Sin embargo, si yo sé que si tengo aumento el número de alumnos, el presupuesto que requiero para la universidad debe estar mayor. Si el número de alumnos es menor, pues tal vez pueda pensar en menor presupuesto. Pues aquí estamos viendo cómo, analizando las posibilidades, podemos descubrir cuál es la variable X o cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, para acomodarlo en el modelo. Porque recuerden que anteriormente dijimos que la ecuación era Y igual a beta 0 más beta 1 XY más EY. Pero eso implica que lo que yo considere como XY efectivamente sea la variable independiente, no que las hayamos puesto equivocadas. Aquí voy a colocar los valores de la variable que sí observo que es independiente. Entonces, eso es algo importante. Ahora aquí nos habla del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación en este tema de la regresión es muy importante. ¿Por qué? Porque con frecuencia nosotros cuando hagamos un análisis nos vamos a encontrar que sí hay dependencia entre las dos. Pero en la dependencia tiene que ver con proporcionalidad. Es decir, que si una variable aumenta, la otra también aumenta. Esa es una posibilidad. También depende tal vez de que en algunos casos, si una variable aumenta, la otra no aumenta tanto. Sí aumenta, pero no aumenta tanto. Entonces ahí vemos que la dependencia también disminuye. Otra cuestión es que, ¿qué pasa si una variable aumenta y la otra disminuye? Pues es otro comportamiento. Cuando yo digo que una variable aumenta, la variable independiente aumenta, y eso provoca que la variable dependiente aumenta, estamos hablando de una proporcionalidad directa. Proporcionalidad directa. Pero si por el contrario, si una variable aumenta y la otra disminuye, si la variable independiente aumenta y la variable dependiente disminuye, entonces hablamos de una
proporcionalidad inversa. ¿Y eso cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, pues con el coeficiente. Y aparte, pues ver qué tanta dependencia hay entre uno y otro. Lo vamos a ver con respecto a los valores de la R, que es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación debe estar entre valores entre -1 y 1. De tal manera que si el coeficiente de correlación se encuentra en 0, lo que nos estaría diciendo es que no hay dependencia entre las variables. Si R vale 0 o cercano a 0, significa, si es 0, pues de plano no hay dependencia. Pero si es cercana a 0, pues puede significar que no hay suficiente evidencia de dependencia. Tendríamos que hacer más pruebas. R baja, cercana a 0, decimos que no hay suficiente evidencia de dependencia entre las variables. Sin embargo, si se acerca a -1 o a 1, entonces estamos diciendo que sí hay una alta dependencia entre uno y otro. Para encontrar que hay una dependencia de proporción directa, debería acercarse a 1. Si me sale 0.89, 0.90, pues estamos hablando de una proporcionalidad directa, donde si uno aumenta, la otra aumenta. Por el contrario, si el valor de la correlación R se acerca a -1, digamos menos 0.89, bueno, pues sí hay una gran dependencia entre ambas variables, pero es una proporcionalidad inversa. Me estaría indicando que si una aumenta, la otra va a disminuir y viceversa. Aquí lo tenemos. Si se acerca a -1, es una asociación lineal negativa perfecta entre X y Y. Ahí sí hay una dependencia perfecta. Pero es negativa, es decir, que la proporcionalidad es inversa. Una aumenta y la otra disminuye. En uno es directa y es positiva, le mencionamos como asociación lineal positiva y decimos que si uno aumenta, la otra aumenta. Si es 0, no existe ninguna asociación lineal entre X. Vamos a ver quién le preguntamos. Vanessa. Vanessa no nos contesta. Vamos con Carla. Sí, profesor. Platíquenos sobre el coeficiente de correlación. ¿Qué se le quedó? Pues es un tipo de medida, como estamos viendo lo que es la relación lineal entre pues las dos variables que determinemos o nos den. ¿Qué más? ¿Para qué le sirven los valores de R? Para poder determinar, es decir, si puede ser algo como negativo o tanto positivo. Si nos dan un ejemplo, ya podríamos interpretarlo de que a este grado, pues es que sí es factible y a este grado, pues no. A ver, vamos a preguntarle a Wendy. A ver, Wendy, ¿cuáles son los valores en que se encuentra la R, el coeficiente de correlación? ¿Cuál es el rango de posibilidades para el valor de R? Wendy no nos contesta. Vamos con Pablo. Vamos, Pablo. ¿Usted qué nos dice sobre los valores de R? Sobre los valores de R, bueno, o sea, si R se aproxima a 0, es más débil la correlación. Si R es valor positivo, indica una correlación positiva. Si R es negativo, obviamente una relación negativa. Y los valores de 1 y -1 representan una correlación perfecta en lo que es positiva y negativa respectivamente. Vamos a preguntarle, gracias.
Vamos a preguntarle ahora, Yedri, coméntenos por favor, ¿qué es eso que dice Pablo de una relación positiva o negativa? ¿Yo? Sí. Es como, ¿A qué se refiere con lo que dice Pablo de una relación positiva y pues una los relación negativa? positivos son son valores que tienden a incrementarse cuando están juntos y los negativos son que descienden cuando la otra variable crece. Algo así tenía entendido cuando lo vimos en estadística. Vamos a continuar. Gracias. Aquí tenemos otra descomposición para la variabilidad y el contraste de hipótesis. Esto lo veremos más despacio en otra sesión, pero observen que la ecuación que teníamos anteriormente se convirtió en esta, ¿sí? Aquí estamos hablando de que y le restamos la y media y se convierte en esta ecuación. Observen que no se altera. Es la misma ecuación porque si yo menos y le agrego y, se eliminan. Y me queda y menos y media, que es lo que tengo a la izquierda. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues nos sirve porque y menos y media se le llama SCT, que es la suma de cuadrados totales, que es un parámetro que vamos a ocupar. Y menos y estimada le llamamos SCE. Y y menos y media le llamamos SCR. Entonces, estos valores de aquí son los que vamos a ocupar. La suma de cuadrados totales, la suma de cuadrados de la regresión. Ya veremos cómo lo calculamos. Aquí tenemos una tabla que se llama la tabla ANOVA. Con el propósito, este se maneja solamente en el caso de dos variables. Aquí, como son dos variables en la regresión simple, ocupamos una tabla ANOVA. Aquí tenemos los valores de la regresión, tomamos el SCR, que son la suma de cuadrados de la regresión, el error SCE y el total SCT. Vamos a calcular SCR, SCE y SCT. Aquí tenemos que hablar de grados de libertad. Los grados de libertad normalmente depende del tamaño de muestra. Y es decir, cuántos variables tenemos me va a determinar los grados de libertad. Decimos que si yo tengo una muestra con 10 datos, el error tendrá un grado de libertad de 10 menos 2, que sería 8 grados de libertad. Y en el total, SST, pues sería 9. Normalmente, de la regresión nomás tenemos un grado de libertad, de tal manera que sumamos los grados de libertad de regresión más la del error, me da el total de grados de libertad. Aquí tenemos una forma también de calcularlo, ¿verdad? SC entre n-2, SCT entre n-2. Y luego tiene un valor de F. El valor de F nos sirve para hacer pruebas de hipótesis. Es decir, yo establezco una hipótesis y la tengo que contrastar con otra hipótesis y tenemos que probar cuál es la válida. Y para esto ocupamos un valor de F. Y aquí están las hipótesis. Las hipótesis generalmente cuando se tratan de dos variables, siempre la hipótesis inicial es que el valor de beta 1 vale 0.
Y la hipótesis contraria, pues sería lo contrario a esto. Si beta es igual a 0, ¿cuál sería lo contrario? Pues que sea diferente. Aquí tenemos los dos. Y después nos da el criterio de cómo aceptar o rechazar la hipótesis. Dice, si el valor de P menos el valor de F es menor que alfa, entonces rechaza H0. Si P menos el valor es mayor o igual que alfa, entonces no se rechaza H0. Si se rechaza H0, entonces tomamos H1. Perdón, sí. Entonces, si se rechaza H0, suponemos que tomamos H1. Es que beta 1 es diferente de 0. Pero pudiera ser entonces también que no se rechaza H0. ¿Qué significa? Si no se rechaza 0, pues significa que H0 se acepta. Es decir, beta 1 igual a 0. ¿Qué era beta 1, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda que era beta 1? Eran los parámetros, ¿no? Pero en particular, Parámetros desconocidos. vamos a ver qué era beta 1. Ahí está beta 1. ¿Qué era beta 1? Desconocidos. Parámetros Desconocido, sí. Pero en particularmente como parte de la ecuación, ¿en dónde se encuentra? Beta 1 es En el la reductor, ¿no? varianza entre la varianza X. Parece que esta dijimos que era la covarianza, pero no, es el coeficiente de la X. Beta 1 es el coeficiente de la X, que en términos algebraicos, perdón, matemáticos, es la pendiente de la recta. Beta 1 es la pendiente de la recta. Aquí tenemos lo que nos va a dar para la prueba de hipótesis y las conclusiones. Y finalmente nos habla del coeficiente de determinación. Es que tanto se asocia el valor entre X y Y. ¿Qué tan fuerte es la dependencia? Eso lo marcamos con el coeficiente de determinación, R mayúscula al cuadrado. Este valor, contrario al otro, solamente va entre 0 y 1. El otro iba de menos 1 a 1. Y esto nos dice qué tan fuerte es la dependencia. Si hay una dependencia alta entre una y otra. ¿Preguntas o comentarios hasta ahorita, muchachos? A ver, vamos a ver con lo que se queda en la clase de hoy, porque todos aquí es muchas fórmulas. En la próxima trataremos de hacer un ejercicio numérico para que sea un poco más sencillo. Pero de momento, ¿con qué se queda? Melissa, Profe, ¿con qué se queda? pues me quedo con que B1 es la pendiente de la recta y no más. Ok, Natalia. Natalia nos contesta. Ana. Brenda. Brenda Jocelyn. Pues de que a medida, en una correlación a medida de que aumenta una variable, pues tiene que aumentar la otra. Ok, Jessica. Jessica no nos contesta. Misael. Pues con las fórmulas en general de coeficiente de relación, funciones de la varianza y contraste de la hipótesis, que el CST es la suma de cuadrados totales y conceptivos.
Ok. Vamos con Hermilo. Rafael. Brian. Pues con las ecuaciones como la regresión simple, perdón, sí. O lo de beta 1 pendiente a la recta, RA a la 2, fuerza de dependencia, etcétera. Ok, Conceptos. Pablo. Pues yo me quedé con el significado de las R's. Define cómo es la correlación entre las dos variables, si es positiva, negativa o si está en un equilibrio perfecto, que ya anteriormente creo que lo habíamos visto en algunas materias, pero igual para reforzar. Yedri. Sí, igual de lo que dice Pablo, esto me recuerda mucho a lo que vimos en estadística y por la neta sí es un refresco porque ya se me han olvidado muchas cosas, pero me quedo otra vez con lo de la tabla de ANOVA. Ok, Odalis.